Tengo aquí a mi bella colega, licenciada en salud mental y certificada como coach, que nos hablará de un punto clínico, qué es el duelo. Y me gustaría introducirla. Buenas noches, mi querida. Buenas noches para ti, Gitana, buenas noches para tus seguidores. Siempre es un placer para mí interactuar contigo en diferentes temas. Me gusta mucho todo el trabajo que tú estás haciendo como en tu comunidad. Realmente eres una persona, un ejemplo a seguir. Y muchísimas gracias por invitarme nuevamente, especialmente durante esta época donde verdaderamente, como tú lo dices, estamos viviendo lo que es un duelo para muchas personas a diferentes niveles, ¿verdad? Y de eso se trata, vamos a hablar un poquito para entender. El duelo es un tema muy amplio, que cada persona lo puede experimentar de diferentes formas, muchas culturas lo asimilan diferente. Entonces, es un placer y vamos a hablar, vamos a tener un diálogo interesante que yo sé que vamos a aprender todo de este tópico que nosotras vamos a compartir aquí esta noche. Y gracias nuevamente. A mí me gustaría que tú me definieras qué es el duelo. Bueno, ¿cómo te digo, Gitana? El duelo está definido de diferentes formas, con diferentes términos, en diferentes libros, basado en diferentes artículos. Y cada persona, como ya te dije, todo el mundo tiene una definición diferente del duelo. Muchos psicólogos, psiquiatras, lo definen como, el duelo es como, se puede definir como la reacción emocional, ¿verdad? La reacción emocional ante la pérdida de algo que es importante para nosotros. Esta reacción es válida, es necesaria, porque esta reacción es necesaria porque es la reacción que ayuda a la persona a asimilar y entender la pérdida de un ser querido. Muchas personas, como ya tú dijiste, el duelo no es solamente cuando confrontamos el fallecimiento de un ser querido. El duelo lo podemos experimentar como cuando hay una reparación, por ejemplo. Muchas personas que cuando pasan por ese proceso de la separación experimentan duelo. ¿Por qué? Porque, como dice una canción de la India, la costumbre, romper esa rutina lleva a que la persona se sienta triste. Muchas personas cuando están experimentando la rotura de una relación, muchas veces voluntaria, muchas veces es una rotura involuntaria, pero de todas maneras se pasa por ese dolor, esa pena. Muchas veces la persona no está preparada para recibir una separación. Entonces, esa es un tipo de duelo. Por ejemplo, ahora mismo, como ya tú mencionaste, estamos en una época, en una temporada, ¿no? En una situación, una crisis. Ya no sabemos ni cómo vamos a definir todo esto que estamos viviendo. Estamos en duelo porque estamos en la pérdida de nuestra libertad. Exacto. Es una forma de duelo. Excelente punto. Sé que hay etapas del duelo y me gustaría que tú me dijeras cuáles son esas etapas del duelo y cómo las personas la pueden ir confrontando. Excelente. Me gustaría, Gitana, antes de entrar ahí a las etapas, me gustaría hablar un poquito más de los diferentes duelos. Por ejemplo, muchas personas pueden pasar por lo que es un duelo cuando pierden su trabajo, como está pasando ahora mismo, el duelo financiero. Estaba hablando yo con un señor que está pasando ahora mismo por un duelo. Claramente, el duelo de la pérdida de un trabajo no se puede comparar con la pérdida de un ser querido, pero hay muchas personas que estaba hablando con este señor que está ahora mismo, se siente inseguro. Entonces eso es lo que pasa, al perder su trabajo, se le provoca o se le detona ese sentimiento de inseguridad. ¿Qué va a pasar ahora? Muchas otras personas al otro lado también están experimentando lo que es un duelo financiero, donde están viendo que de repente sus ahorros están siendo afectados. Entonces, hay muchas personas que son muy cuidadosas, que le dan mucha importancia a ahorrar, a tener, tú sabes, su seguridad. Al verse confrontando esta situación que tienen que tocar sus ahorros, ellos también están experimentando lo que es un duelo conocido como ese duelo financiero. Hay un duelo que muchas personas en muchas culturas no lo toman en serio, pero para muchas personas, y voy a hablar por mí porque soy amante de los animales, el duelo cuando perdemos una mascota, ¿verdad? Ese es un duelo profundo. Han hecho muchos estudios y indican que el duelo
es un duelo, es como perder un ser querido. Entonces, los estudios indican que sí, los estudios que han hecho indican que el duelo de perder un perrito, una mascota, lo que tú tengas en tu casa, tú vas a sentir esa misma pena, ese mismo proceso, y a la persona hay que respetarle eso, porque es un duelo, la pérdida de su mascota. Yo conozco muchas personas como amantes de los animales que han pasado por eso y lo tenemos que una mascota es como un niño, es como un hijo. Exactamente. Hay otro duelo, Gitana, que no muchas personas muchas veces lo mencionan, y muchas personas en diferentes formas pasan por este tipo de duelo, que es la pérdida ambigua. Es un duelo, por ejemplo, cuando una persona pierde un ser querido. Y yo estaba pensando y pienso que en esta situación que estamos viviendo, muchas personas de repente van a vivir ese duelo en esta crisis, debido a que este duelo ambiguo, ese duelo cuando la persona está desaparecida. Muchas personas, según tengo entendido, que van al hospital, han ido al hospital, y los seres queridos, no sé, tengo que chequear cómo están las estadísticas aquí en New York City especialmente, pero sé que esos países del tercer mundo están muy, muy feos en cuanto a esa situación. La persona está desaparecida, entonces nunca te dicen si la persona se murió, si todavía vive. Entonces ese es un duelo que crea, es un duelo bien delicado, muy, muy, muy diferente de asimilar, porque tú no sabes qué va a pasar. ¿Qué pasó con tus seres queridos? Especialmente personas en nuestras culturas, los católicos, que nos gusta hacer lo que son estos rituales de ¿cómo le llaman? Los rezos, los 9 días. Tú no sabes si hacer eso o no hacerlo, porque entonces todavía tú mantienes la esperanza de que de repente tu ser querido está todavía vivo. Este mismo duelo, el ambigua, también lo podemos experimentar, muchas personas lo experimentan al momento de perder, por ejemplo, muchas personas cuando pierden una parte de su cuerpo, cuando hay amputación de una pierna, de una mano, por diferentes razones. Yo recuerdo, mi papá murió ciego. Entonces, cuando mi papá ya perdió su vista para nosotros, en aquel momento nosotros vivimos un duelo ambiguo, porque nosotros no aceptábamos. ¿Por qué? ¿Por qué está ciego mi papá? Recuerdo que era como algunos 56 años que tenía mi papá debido a la diabetes, y cuando quedó ciego. Entonces, ese es un duelo que también muchas personas lo viven, y de una manera o de otra no se le da seguimiento, pero es un duelo también. Está el duelo anticipado. Este es otro duelo, es un duelo que la persona lo experimenta cuando tiene un diagnóstico. Muchas personas cuando son diagnosticadas con una enfermedad terminal, por ejemplo, y en este duelo, por ejemplo, la familia sufre, tanto la familia como la persona que está siendo diagnosticada con este quebranto terminal sufren, porque realmente pasa por las etapas de ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero ¿cómo va a ser? Hay personas, estaba yo comentando con una amiga mía, con Solani, de eso, de una persona que este muchacho fue diagnosticado con un cáncer terminal de los pulmones, y él está ahora mismo en una de las etapas de duelo, que es, él está en ira, porque él está diciendo, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy una persona tan saludable, nunca he fumado. Entonces él también, o sea, este duelo anticipado, muchas personas con los seres queridos, cuando los seres queridos, por ejemplo, voy a compartir un poquito de mi experiencia. Mi mamá fue diagnosticada con demencia, ya está progresiva, entrando, o sea, demencia con progresiva Alzheimer. Nosotros, sus hijos, estamos de una manera o de otra experimentando un duelo porque ya mi mamá, su memoria no está ahí. Entonces es un duelo que, yo digo, wow, mi mamá, ya yo voy allá, ella tiene momentos que está lúcida, pero realmente hay momentos donde ella no está conectada. Entonces nosotros nos sentimos tristes, y es un duelo que estamos viviendo al ver a mi mamá, que ya su memoria prácticamente no está ahí. Y así, entonces esos son los diferentes tipos de duelo, Gitana. Tú me preguntabas ahorita de las etapas, ¿verdad? Las etapas de duelo. Sí, las etapas. Las etapas de duelo es muy interesante, y muchas personas, y se han escrito, como ya te dije, escriben tanto, porque el duelo, Gitana, es un tema muy amplio. Muy amplio. Y lamentablemente... Vamos a hacer una serie, empezamos hoy, mañana seguimos, porque es profundo, porque sé que habrá muchas personas que están pasando y nadie le habla de esos temas, tienen miedo a hablarlo. Entonces tenemos que explicarle, como tú acabas de decir, que la ira,
que no lo aceptan, la negación, ¿por qué a mí? Donde uno tiene que aceptar esos cambios que te presenta la vida. Pues mi amiga, continúa con las etapas. Ok, Gitana. Bueno, las etapas del duelo es una cosa que ahora mismo la están tratando de modificar. Porque esta señora, una doctora, si no mal recuerdo, sí, doctora, psiquiatra, psicóloga, Elizabeth Hoover, en el 1969, ella vino con esta idea de puedes trabajar muchos años en diferentes hospicios, donde tú sabes, hospicios donde las personas ya van a descansar, o sea, la ponen ahí, como por ejemplo el Calvario. Yo hago muchos trabajos voluntarios con el Calvario Hospital, aquí en el Bronx. Entonces, esta doctora en el 1969, ella creó esta filosofía o estas ideas después de observar cómo las personas, tanto los familiares como los afectados, experimentaban estas etapas del duelo. La primera etapa del duelo, y voy a repetir, o sea, por el objetivo de este diálogo, vamos a tratar de definir por lo menos cinco, no son cinco de ellas, pero cada persona la puede manifestar y asimilar en diferentes formas, pero Elizabeth Kuller en el 1969 ella la definió en orden, y la primera es, por ejemplo, la negación. Cuando estamos confrontando, que en inglés se conoce como denial, por ejemplo, cuando la persona se le muere un ser querido, ¿verdad? Entra en esta etapa, que es la primera, que tú no lo aceptas, tú rechazas esa idea. No puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, pero ¿cómo va a ser? Entonces, es una etapa, un proceso muy delicado, y nuevamente, yo con mi experiencia que tengo trabajando con personas, trabajando el proceso del duelo, son etapas que hay que darle a las personas espacio y dejarlo que estén tranquilos. No es un momento con nosotras como coach de entrar y tratar de convencer a la persona, porque estamos lidiando con la pérdida de algo que era muy importante y muy valioso para nosotros. Como ya te mencioné ahorita, viene la otra etapa, como dice Elizabeth Kuller, la ira. Esa ira, esa inconformidad, esa ira, ¿por qué esto me está pasando? La persona busca justificar, ¿verdad? Muchas personas se sienten culpables en este momento, especialmente dicen, quizás eso pasó porque yo me descuidé, cuando son seres queridos que mueren, o algo pasa. Entonces, en esta etapa, lo que es la ira, la persona se siente buscando justificación, y una etapa que realmente todas estas etapas no se puede, todavía no sé, los estudios que han hecho y los libros no pueden decir cuánto dura cada etapa. Entonces se le da mucho, la persona en la ira le da atributos, buscan razones, ¿por qué esto me está pasando a mí? Entonces, venimos con la etapa número 3 del duelo, por ejemplo, que es la negociación. En esta etapa, la persona se llena un poquito de esperanza. Se puede hablar de esta etapa basada en mi propia experiencia. Cuando mi papá murió, por ejemplo, tú sabes que hay una religión que se llama los Testigos de Jehová, que una de las ideologías de ellos, que ellos practican, es darte esperanza. Cuando un ser querido muere, para ellos, con todo respeto a las otras personas de diferentes religiones que nos están mirando, pero según tengo entendido, para los testigos de Jehová, cuando un ser querido muere, ellos te dan esperanza de que tú vas a volver a ver este ser querido. Entonces, basada en mi propia experiencia, cuando mi papá murió, en esta etapa, que fue la número 3, que es la negociación, esta etapa le da a la persona mucha esperanza. Mucha esperanza. Sí, esta etapa te da esperanza de que de repente, ok, esto pasó, yo quizá de repente está bien, que ya mi familiar está descansando. Entonces, aquí se hace esa negociación que uno hace con uno mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en la rotura de pareja, esta etapa es un poquito interesante, porque ¿qué pasa con la negociación? Acuérdate, como mencionamos al principio, Gitana, mencionamos al principio, en esta etapa, la rotura la rotura de relaciones es un duelo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las parejas cuando están en esta etapa de la negociación? Muchas parejas en esta etapa piensan, a lo mejor si yo cambio, déjame hacer las cosas mejor, a lo mejor ella o él vuelve conmigo, quizás las cosas van a cambiar. Por eso es que esta etapa, la negociación, le da esperanza a la persona. ¿Okay?
¿Alguna pregunta, Gitana? Me encanta, yo estoy aquí tomando nota porque de verdad es muy interesante. Esa parte como de las etapas, lo que es la negociación, la negación, la esperanza, es sumamente importante porque en la parte de la negación, ahí vengo yo y hablaría referente que uno debe tener aceptación y aceptar los designios de Dios, pero no todo el mundo tiene esta conexión de aceptar. La negación es la que te lleva a la depresión, a la tristeza y el no entender, porque es la etapa donde está el dolor más vivo. Muy interesante. Siga usted, doctora, que me está encantando este tema. Excelente, excelente, Gitana, tienes razón. O sea, la aceptación, que es una de las, es difícil aceptar la pérdida, como ya hablamos, la pérdida de un ser querido no lo podemos comparar con nada, pero todas estas que ya hemos mencionado son pérdidas que nos duelen a nosotros, los seres humanos. Entonces, tenemos la etapa de la depresión. Es una etapa que muchas personas, vuelvo y repito, estas etapas las personas las pueden experimentar en diferente orden, ¿ok? ¿Qué pasa con la etapa número 4, como la define Elizabeth Kohler en sus diferentes artículos? Es la depresión, la tristeza. Muchas personas al perder a su ser querido, especialmente eso lo vemos mucho cuando perdemos seres queridos, cuando perdemos cosas que son muy valiosas para nosotros, ¿verdad? En esta etapa, Kohler indica que la persona comienza a enfrentar ese sentimiento de pena. Muchas personas en esta etapa, por eso es que esta etapa hay que ponerle mucha atención, porque lo puede manifestar con una tristeza intensa. Muchas personas en esta etapa desarrollan lo que es, porque tenemos, por eso que te digo que este tema es bien, muchas personas se pueden... Es muy interesante. Sí, claro, claro, Gitana, es doloroso, pero es muy interesante hablar y abrirle la puerta a este tema. Entonces, en esta etapa de la depresión, Gitana, lo que pasa es que las personas comienzan a experimentar primeramente lo que es sentirse triste, ¿verdad? Y durante esta tristeza, esta pena, están tratando de entender por qué esto está pasando. Tú sabes que se manifiesta con llorar, esos llantos repentinos. ¿Y qué pasa? La persona entonces puede entrar, por eso es que esta etapa se le debe de poner mucha atención de la depresión, porque pasa aquí que la persona después de esta tristeza puede caer en lo que es una depresión mayor, porque es una diferencia sentirse triste a tener una depresión mayor clínica. Entonces, imagínate, la tristeza puede, esta tristeza puede durar por tiempo indefinido. Por eso es muy importante, tan pronto las personas que están con un ser querido que identifican esta etapa, esta tristeza, esta pena, que ya están viendo la depresión, porque como sabemos, no vamos a entrar en ese tema porque la depresión es otro tema aparte, pero se manifiesta con diferentes características. Ya entonces, para concluir con estas etapas, viene la etapa número 5, que es la aceptación. ¿Qué pasa en esta etapa, Gitana? En esta etapa muchas veces la persona aprende, porque se llama aceptación, pero lo que pasa realmente lo que pasa en esta etapa es que la persona aprende a vivir sin su ser querido, ¿verdad? Entonces la persona trata de aceptar, bueno, ya no está esta persona más aquí, vamos a continuar, y por eso concluye ahí esa etapa, que es la aceptación. Pero para llegar ahí, ya tú viste que eso es un paso y nosotras estamos aquí brevemente en este diálogo tratando de definirlo poco a poco, pero es cada etapa es un capítulo y se puede hablar horas, podemos hablar horas, cada persona lo manifiesta diferente, Tana. No, de verdad que es un poco intenso el tema, de verdad que, y cómo diría yo, cómo ayudar a alguien que está en este duelo, porque no es fácil una persona que está pasando un duelo, es como ponerse en sus zapatos, pero solo esa persona entenderá el dolor que está pasando. Entonces, yo le diría a ustedes, mis seguidores bellos, que díganle a esa persona antes de morir, a sus hijos, los amo, los quiero, denle amor, porque cuando ya una persona se va de este plano terrenal, es difícil
volverlo a ver. Sí, como dice mi colega, hay una etapa que es la parte de la esperanza, pero ya eso es un punto espiritual como hacen los testigos de Jehová, pero ya eso es una esperanza que podemos juntarnos, ¿no? Entonces yo le diría a ustedes, ahora que están aquí, estamos aquí, abracémoslos, amemos, démosle lo mejor que podamos, porque cuando se van ya no se puede arreglar nada. Mi colega, continúe, porque de verdad qué tema tan interesante. Pues sí, Tara, hablando del duelo también, muchas personas preguntan, me preguntan muchas veces, ¿cuánto dura el duelo? Pues es una pregunta también que yo le digo muchas veces a la persona, fíjate. Sí. Y si tú te pones a leer y se ponen a chequear, el duelo, cada persona vive su duelo diferente. Los libros, basados en libros y artículos, lo pueden, definen que el duelo puede durar, algunas personas, 6, 2 años, diferente. Pero realmente cada cabeza es un mundo diferente y cada persona tiene su tiempo que puede definir cuánto tiempo quiere estar viviendo lo que es el duelo. Muchas personas se quedan para toda la vida y fíjate que muchas personas después de los 2 años, eso no quiere decir que ya tú o ya salí de duelo, que ya tú te olvidaste de tu ser querido, porque muchas veces la persona, y también tenemos que cuando las personas hablan de cuánto tiempo dura el duelo, las circunstancias, cómo la persona, el ser querido especialmente falleció, o cómo la pérdida de esa cosa, de ese objeto que nosotros amábamos tanto, cómo ese objeto fue perdido. Entonces, por eso para nosotros poder definir o decir en terapias realmente cuál es el tiempo límite para el duelo, para que la persona experimente lo que es el duelo. Cada persona lo experimenta diferente y de la manera que yo lo veo es que yo no le pongo número porque cada cabeza es un mundo y en terapia nosotros tratamos de darle a la persona su espacio. Estaba yo trabajando con una muchacha hace un par de semanas, son 2 hermanas, ella y están ella ahora hace apenas 2 años, hizo 2 años la muerte de su mamá y estas muchachas están tan doloridas que tú la oyes a ellas hablando de la pérdida de su mamá y tú piensas que es algo que pasó ayer. Recientemente. Ellas vinieron a terapia porque estaban pasando por el aniversario de la pérdida de su mamá que fueron hacía 2 años. Y Tara, no sé si tú le vas a dar espacio a tus seguidores, quizás de repente tienen algo. Claro que sí. Algo, ¿no? Tú sabes que me gustaría un ejemplo. Tuve esta muerte reciente que fue escuchada por el mundo entero de Kobe Bryant, que dejó 5 hijos, estos hijos pequeños. Eso es algo, debe ser muy fuerte. ¿Cómo esa madre explicarle a esos niños la muerte de su padre y de su hermanita? A mí me gustaría, ¿cómo explicarle a los niños? ¿Cómo decirle a los niños? Porque es algo tan fuerte. La mentalidad de nosotros los adultos, a nosotros no es difícil. Imagínate a un niño. ¿Cómo se le explicaría a un niño la muerte de un padre o una madre? Es cierto, Gitana, tiene mucha razón. Hablarle a un niño o a los niños del duelo es muy difícil. Es muy difícil por un factor muy importante, que cuando le vamos a hablar al niño del duelo, ¿qué pasa? Nosotros mismos estamos pasando por el duelo. Nosotros mismos estamos tratando de asimilar esta pérdida, entenderla. Entonces, ¿cómo tú vas a sentar a tu niño y le vas a hablar cuando tú quizás estás llena de llanto, ¿verdad? El factor edad es muy importante porque tú no le vas a hablar a un niño de la pérdida de un ser querido, un niño de 6 años, a un niño que es un adolescente. La edad influye mucho. Sí, hay muchos libros. Por el entendimiento. Exactamente, entendimiento, asimilación. Hay muchos libros que recomiendan, en terapias se les recomienda para hablarle a los hijos de las pérdidas de los seres queridos. Lo más recomendable es usar palabras simples, primeramente. También ser sincero. Mientras más sincero tú eres o la persona es con esos niños, más fácil ellos lo pueden entender. Hay muchas hay personas que usan fábulas, historias, hacen cuentos donde el niño escoge un carácter y de repente el carácter fallece, entonces es una oportunidad para explicarle al niño qué es la muerte, porque recuérdate, un niño de 6 años
no entiende realmente lo que es la muerte, que es morir, que ya no va a ver más su papá, su mamá, su hermano querido, su hermanito. Especialmente muchas veces los niños, por ejemplo, cuando hay otro más en la casa o hay más, si se muere su hermanito que era mayor que él, por ejemplo, ya ese hermanito que era para él su modelo no va a estar ahí. Entonces hay muchas cosas, es muy delicado para explicarle. Es muy delicado. Mira, a mí me gustaría que tú me explicaras, voy a hacer un ejemplo de algo que me pasó. La madre de los hijos de mi esposo falleció el año pasado, una muchacha joven. Y tú sabes que yo soy su madrastra y yo tengo el niño menor que cumplió 13 años. El niño de una forma u otra no ha expresado su dolor y yo como su madrastra jamás podré sustituir a su madre. Me siento como él va a tener que explotar porque él va a tener que sacar ese dolor de su corazón. El niño yo he notado que lo que ha hecho es un silencio y ese silencio, yo le digo a mi esposo, un día va a explotar, tenemos que buscarle ayuda porque él no ha sacado ese dolor, él quizás no ha entendido que su mamá ya no está y yo como su madrastra que estoy aquí con él lo observo y yo lo que hago es que le pido a Dios que él pueda entenderlo, pero a mí me gustaría que él enfrentara eso porque eso no es fácil, porque la muerte de una madre, eso, mira, yo viví esos niños cuando lloraban, yo no hallaba ni qué hacer, si abrazarlo, decirle, era algo tan fuerte que todavía no hace ni un año, y eso fue muy fuerte. La mayor decía, ¿por qué Dios tú hiciste eso? Porque le reclaman a Dios, donde Dios no tiene nada que ver, pero ¿cómo tú decirle no? Si Dios tiene el control de todo, Él pudo evitarlo. Y eso fue algo que a mí me impactó de una manera, y yo primera vez que me tocaba estar cerca de personas mías que estén pasando por algo tan fuerte. Y aquí en mi hogar tengo un niño de 13 años que va para una etapa fuerte y yo quisiera que tú me explicaras cómo yo enfrentar a ese niño y hablarle de un tema tan delicado, porque madre, solo una, eso ha sido muy fuerte. Muy fuerte, sí, Gitana. Realmente siento mucho esa situación, verdaderamente. Siento mucho que estos niños estén o hayan experimentado lo que es la pérdida de una madre y te felicito a ti por coger el rol y protegerlo. Pienso que lo que estás haciendo lo estás haciendo correcto. ¿Qué te digo, Gitana? Es una situación muy delicada. Es una situación que tú le tienes que poner atención. Me gusta la idea de que tú estás observando, tú le estás poniendo atención a lo que tú estás observando, porque puede ser delicada. Si no te importa, ¿cuántos añitos tiene el niño que tú estás mencionando? 13 años. Ya tú sabes que va a ser una Es un transición adolescente. a teenager. Exactamente, Ay, es una mi etapa, amor, Gitana, muy ese delicada, tema debe de me poner la encanta, atención me y fascina, pienso me que si quieres gustaría podemos luego lista hablar para fuera hablarla. a nivel personal de esta Cuando tú situación. quieras. Tengo ciertas Eso es muy importante, recomendaciones que te que puedo la dar y persona recursos donde tú puedes enfrenten eso acudir en para su que vida. busque ayuda, porque realmente si él está, su conducta se está mostrando de esa manera, él tiene que ponerle atención, porque 13 años es una edad delicada, él puede sentirse ahora mismo, acuérdate cuando hablamos de las diferentes etapas, no podemos saber lo que él se siente, tendríamos que preguntarle a él por qué está manifestándose de esa manera, por qué se está comportando de esa manera, de la manera que tú estás describiendo la situación, me da la impresión de que él está aislado, se siente como aislado, él está reverde, Gitana. No, gracias a Dios todavía no, pero hay momentos que llora de repente. ¿Viste? Exacto. Entonces, ¿te Eso acuerdas de una de las etapas que mencionamos, de la tristeza, la depresión? Entonces tienes que ponerle atención. Acuérdate que la pérdida de su madre, y no vamos a entrar en detalle porque acuérdate que las circunstancias, como su mamá murió, también sí, eso es un factor es muy que fuerte, muy importa, que delicado. impacta. ¿Ok, Gitana? Muy fuerte. Ok. Entonces, Gitana, ¿qué quiere más tú hablar en cuanto al Mira, duelo? de verdad, Clara, que muy interesante. Me ha encantado de la forma que lo has expresado. Es bien fuerte. Es un tema que tendremos que hacer varios live para continuar hablando de esto. Porque otra cosa también, ¿cómo nosotros podríamos ayudar a alguien que está sobre el duelo? Yo estuve así observando y a veces expresar tu tristeza, tu preocupación con esa persona, por lo menos como digo yo, darle un hombro,
que se que sienta que uno está pendiente, porque es que no es fácil. Yo le estuve preguntando a una amiga mía que su papá se murió y le dijo, amiga, ¿qué tú sentiste? Dice ella, es un dolor inexplicable, eso no tiene Sí. explicación, o sea, no hay forma de definirlo. Por eso es tan difícil uno poder ayudar a una persona en ese momento, pero por lo menos uno le puede decir, como dice, tiempo al tiempo y el tiempo cura todo, pero no, hay personas que duran años y Años. no superan la muerte. ¿Por qué? Porque en las etapas, como te hablando de aceptación, de esperanza, ninguna las aceptaron. Y cuando tú no aceptas algo, entonces donde tú te quedas, como digo yo, dándole vuelta. Y si te quedas en la negación, creas rabia, creas depresión, creas tanto sentimiento y ahí es donde tu vida toma un cambio porque tú dejas de crecer profesionalmente, emocionalmente, te frenas. Es muy serio el no aceptar la muerte de un ser querido. Es más Eh, serio de lo que se puede ver. Yo pasé por una muerte que fue la muerte de mi padre, pero yo soy, de verdad, soy una mujer demasiado fuerte. Yo acepto todo de una forma que yo hasta me asusto, pero eso soy yo, porque yo estoy hecha de un material, como digo yo, único. fuerte. Pero, pero hay personas que quizá no tengan esa fuerza de aceptar una muerte. Cuando eso pasó y yo lo vi en la caja, yo me quedé, lo miraba y nada más le pude decir gracias porque me diste la vida, tus genes, estoy muy agradecida. La gitana que soy, quizá nunca tuve tiempo de decirte que estaba orgullosa de tu forma de ser, porque quizá la vida no tuvimos el tiempo de él conocerme a mí, yo conocerlo a él, pero lo poco que pude conocer, porque no me crié con mi padre, pude entender quién soy, porque eso entonces me dio tristeza ver que se lo pude decir en una caja, entonces no, hay que decir a las personas en vida lo que tú sientes, porque nunca se lo pude decir y ya cuando estaba en una caja me pude desahogar, pero me quedó como ese dolor, digo yo, wow, padre, nunca te pude decir que estoy orgullosa de ser tu hija y que lo más grande que me diste fueron tus genes y me siento feliz de eso. Si me puedes escuchar en el otro plano que estás, espero que sepa que estoy orgullosa, pero yo pude decírselo, yo pude hablar con él y decírselo, pero nunca se lo dije. Porque, ¿por qué? Porque como seres humanos, nosotros al no crearlo con nuestros padres, creamos como lamentablemente un resentimiento Sí. y yo dije, wow. Y cuando yo en sí lo conocí, nunca le dije, padre, me siento orgullosa de ser tu hija. Okay. Es muy fuerte. Es muy ¿Tú has fuerte. pasado por alguna muerte? Sí, gitana, fíjate, sobrellevar este proceso de la pérdida de un ser querido, ya que tú estás hablando y siento mucho esa experiencia de la pérdida de tu padre, que tuviste quizá de repente en vida muchas veces la oportunidad de decirle lo mucho que lo quería, lo que se significaba para ti, lamentablemente